política se movió muchísimo, temas de seguridad, hubo de todo prácticamente, y en el mundo también, o sea, empezó una guerra más. Ya pensábamos que lo que pasó en Ucrania era demasiado impresionante, vivirlo en pleno 2022, creo que empezó, y ahora también agregarle lo del Medio Oriente. Entonces, bueno, primero empezar con cómo empezamos este 2024, qué ven ustedes que va a ser lo más importante. Ahorita todavía se siente muy tranquilito y todo, pero sabemos que va a ser un año muy pesado, ¿no? Pues el tema obviamente son las elecciones, o sea, son más de 20,300 cargos disputándose, 9 gobernaturas, incluida la Ciudad de México. Entonces creo que va a ser muy interesante cómo se va a reconfigurar el panorama político y cuáles van a ser los mecanismos para reconfigurar este panorama. Creo que es bastante claro ciertos resultados, pero aún así faltan todavía muchos meses. Los 90 días de campaña, pues en realidad han sido 9 meses de campañas intensas. Entonces creo que la ciudadanía se va a llegar un poquito desgastada ya al proceso. Así es. Los debates ya no generan esta expectativa porque llevamos meses viendo un debate, una guerra de declaraciones. Entonces va a ser así es. Pero esta semana se agrega un personaje a esta lucha política, a estas elecciones. Ya tenemos candidato número 3 por parte de Movimiento Ciudadano, y eso, bueno, no sé qué piensen ustedes, si creen que cambia mucho el panorama o no. Bueno, también ya hemos dicho aquí que pues se adelantan mucho ambas candidaturas, precandidaturas o precandidaturas, tanto como del Frente Amplio como de Morena. Ahora tenemos esto, ¿qué cambia? ¿Qué sigue igual? Pues siento que nosotros conocemos a Jorge Álvarez Maínez porque estamos metidas en este asunto, ¿no? O sea, ya sea que estamos interesadas en política o que somos periodistas, entonces sabemos quién es y nos puede caer bien o mal, pero el ciudadano, la ciudadana promedio no lo topa, ¿no? Entonces creo que en donde estamos, aunque sea una persona inteligente políticamente, digo, al final es quien le llevó la campaña a Samuel, ¿no? O sea, eso ya dice mucho. O sea, pudo mover a las masas en cuestión de 10 días. Siento que no hay que subestimarlo, y entonces a mí sí se me hace, o sea, digo, le trae algo más a la contienda, porque sabemos que, Claudia claramente le va a sacar muchísimo a Xochitl. Entonces ahora tener otro factor en la mezcla, pues sí nos hace preguntarnos, ¿tendremos otro segundo lugar? Quizás, ¿no? Pero la verdad creo que no puede estar construyendo un personaje político, pero la verdad no creo que él vaya a generar, justo por lo que decías, no tiene un personaje o una persona política tan importante como para llegar a ser candidato. Y también el descontento al interior de Movimiento Ciudadano al designarlo a él como precandidato, el dedazo que da Samuel destapándolo en su casa con chelas y una carnita asada, creo que eso también va a jugar un factor importante incluso en, pues, el respaldo que tiene el mismo Movimiento Ciudadano por su nuevo candidato, ¿no? Que veíamos a Samuel como una persona súper fuerte, que podía llegar a mover la mezcla que había entre Xochitl y Claudia, probablemente no alterando el resultado que todos anticipamos, pero sí haciendo la elección un poquito más reñida. Y creo que con Álvarez Maínez no sé, no creo que mueva los resultados mucho. Que digo, este descontento de Alfaro, o sea, Alfaro anda del tingo al tango. O sea, igual cuando ponen a Samuel, él dijo al principio, no, es que tenemos que ir con el PRIAN, y luego se echa para atrás, no, está bien que sí tengamos a Samuel, sí lo apoyo. Entonces no dudo ni tantito que ahorita así como está diciendo, no, Jorge Álvarez Maínez no me cae y no quiero que sea él y tenemos que ir con el PRIAN, como ya hizo, que después vuelva a salir una vez más y diga, no, bueno, está bien, siempre sí. ¿No? Sí, hay ahí un tema de, pues yo diría hasta desorganización. Todo lo que pasó en Movimiento Ciudadano, pues parece que le salió mal. Ya parece que tienen un nuevo inicio, literal, aplicaron el New Year, New Me. Esperemos que pues no haya más problemas como lo que vimos con Samuel, que fue un drama literal y se llevó de encuentro toda una crisis política ya en Nuevo León. Pero lo que sí sabemos es que son elecciones muy emocionantes, no solo porque se va a cambiar el presidente o la presidenta de nuestro país, sino que también pues, se va a mover todo lo legislativo, muchas gubernaturas también. Y entonces, bueno, ¿cómo ven ustedes esta parte? Creo que va a ser interesante, en especial el papel que va a jugar la nueva Cámara, o sea, dependiendo del resultado que pueda. Si logra ser una Cámara donde Morena y aliados dan mayoría,
pues el panorama va a ser más tranquilo, que si no lo tienen tendremos que ver cuál va a ser este cuarto partido que va a ser la bisagra para que Morena logre pasar reformas constitucionales. Sin duda la apuesta de Morena es que lo logren sin necesidad de estas nuevas alianzas, pero va a ser complicado. O sea, creo que va a ser las elecciones legislativas, también para el PRI, para el PAN son fundamentales. Es donde saben que pueden ganar algo, donde se están repartiendo los puestos, porque saben que la presidencia pues ya está perdida. Entonces en lo legislativo va a haber una reconfiguración muy interesante y Morena tiene especial interés en tener mayoría y la alianza en ganar algo, en tener un espacio, en ser importantes para negociar. ¿Y lo va a lograr, Sofía? Bueno, la tirada de Morena es el plan C, ¿no? Yo la veo muy cañón, porque entonces necesitarían que Claudia tenga, o sea, jale más y que esta campaña y en estas votaciones tenga más simpatizantes que los que tuvo AMLO. O sea, si AMLO no tiene ahorita, durante su campaña no tuvo mayoría, ¿por qué creen que se va a lograr el plan C y lo van a conseguir con Claudia? Lo veo poco probable, pero lo que sí es que nos vamos a responder. ¿Qué pasa con el PRI? ¿Se va a extinguir? ¿Qué pasa con MC? ¿Se va a volver? Ahorita es la tercera fuerza política. Quizás se volverá la segunda, quizás todos estos nuevos escándalos que están saliendo ahorita que tenemos súper a flor de piel, lo del PAN, lo de Marco Cortés. Que él mismo lo expuso. Que él mismo lo expone. ¿Por qué es tan corrupto? Que ni siquiera ya perdió la noción de qué es corrupción y qué no. Entonces, y hará el descontento de la ciudadanía que MC se vuelva entonces una fuerza todavía mayor, ¿no? O sea, esas son las preguntas que creo que vamos a definir en 2024. No solamente, pues, quién va a ser la siguiente presidenta o presidente, muy raro que pasaría eso, pero bueno, ¿no? Entonces, no es solamente a miras de la presidencia, son, como tú decías, muchísimas implicaciones más. Sí, y también quisiera hablar también un poco más, o sea, claro, nos quedamos todavía en el aspecto político, pero hablando de los temas que van a ser importantes, porque, por ejemplo, sabemos que estamos cerrando, bueno, más bien cerramos ya el año 2023 con una crisis de inseguridad muy fuerte en muchos estados del país. Estaba justo platicando con un compañero, estábamos tratando de hablar de lugares que tenían mucha violencia y era más fácil hablar de estados donde no están ya hundidos en una crisis de violencia sin precedentes, ¿no? Pero no nada más este tema está pendiente, hay muchos temas pendientes. Sí, totalmente. Creo que la seguridad justo va a ser una parte fundamental de la agenda de los candidatos. Creo que ahí Claudia puede tener bastante que proponer. Creo que hizo relativamente un buen trabajo en manejar un poco la crisis de seguridad en la Ciudad de México. Veremos en dónde coloca a García Harfuch, que no logró ascender a la jefatura de gobierno, pero pues creo que va a ser interesante ver cómo va a configurar el gabinete para intentar contener esta crisis de violencia que ya se salió de las manos. Difiero completamente con que Claudia hizo un buen trabajo. Si vemos los resultados en la Ciudad de México, hay un fenómeno muy interesante que es bajan las muertes violentas, ¿no? Bajan los homicidios, pero suben las muertes, suben las desapariciones y las muertes no determinadas. Entonces, parece manipulación, podría no serlo, pero es un fenómeno verdaderamente extraño. Parece que también si lo comparas con otros estados del país, porque es el único estado donde está sucediendo eso a ese nivel. Y por otro lado, lo que nos está vendiendo Claudia es la continuidad, ¿no? Entonces, no confío en lo más mínimo que ella va a hacer absolutamente nada por la seguridad del país, porque su campaña es decir, todo está perfecto, créeme, y vamos a seguir así de perfecto. La seguridad está mejorando, está súper bien. Y la gente, oye, no, de hecho, está súper bien, tú créeme lo que te digo. Entonces, va a seguir con la misma estrategia. ¿Por qué? Porque su campaña es continuidad, ¿no? Continuidad con cambio, continuidad. Entonces, va a seguir con la estrategia de militarización que claramente no está funcionando, que claramente está dando peores resultados. Y si ella llega a la presidencia, que es lo más probable, pues vamos a seguir teniendo una cantidad de estados hundidos en violencia, ¿no? Y yo creo que lo que podemos esperar. Y creo que sí, perdón, Carlos. Y creo que también va a ser muy interesante que en realidad ninguna de las dos candidatas va a hablar profundamente de seguridad, ¿no? O sea, si pensamos en lo que ocurría hace 6 años, que por ejemplo la agenda de las víctimas tenía como cierto espacio, ahora no lo tiene. O sea, sí de pronto Xochitl toma la cuestión. O vemos la foto en Twitter de las candidatas con las madres buscadoras, pero no está yendo más allá. E incluso creo que si admitimos en el supuesto de que efectivamente hay una reducción de homicidios con la estrategia de López Obrador, la pregunta también es cómo sostener esto. O sea, que no hay un repunte, que si admitimos que estamos mejor que hace 6 años en materia de seguridad, cosa que
es dudosa. ¿Cómo mantenerlo? Creo que sí deberemos exigir cuestiones de política pública, intervenciones de política pública que permitan mantener esa cierta pacificación en ciertas zonas en el supuesto de que exista. Y antes de movernos al plano internacional, que también se ve muy interesante, sí me gustaría hablar de algo que siento yo que este año vamos a estar hablando todavía más, que es el tema de la migración. En Estados Unidos cada vez está más caótica la situación. En México, hay que decirlo, también. Vemos en el sur una situación muy complicada con respecto a todas estas personas que están esperando papeles y están varadas en distintos puntos de Chiapas, sobre todo. Y en el norte estamos viendo que están, pues acaba de haber un secuestro masivo de migrantes bajándolos de autobuses, literalmente de transporte de personal, que pagas un boleto y te subes al autobús y los secuestran de ahí. Entonces, pues, ¿tú qué crees? ¿Crees que va a haber todavía más migrantes, todavía más crisis? Sí, yo creo que la crisis migratoria, pues, es un tema, creo, desatendido por varios gobiernos. Dependerá mucho de lo que haga Estados Unidos y de quién gane la presidencia en Estados Unidos. Sabemos que si ganan los republicanos, pues apuntarán a una agenda mucho más restrictiva en donde México va a tener que volver a mover a la Guardia Nacional a recluir y dejar de pasar migrantes en lo absoluto. Puede que haya un espacio de negociación si gana Biden otra vez en la reelección, pero definitivamente creo que la crisis, sobre todo viendo el panorama en Latinoamérica, pues no, ahora la crisis de violencia en Ecuador, pues no parece que vaya mejorando el panorama y no parece que vaya generando mayores oportunidades de desarrollo para que la gente se pueda quedar en los lugares donde vive, porque creo que es importante mencionar eso, no es que la gente quiera moverse por gusto, se está moviendo por necesidad y por desplazamiento forzado, y no veo indicadores de que eso vaya en disminución. Así es, las causas que están empujando a las personas a salir de sus lugares de origen siguen ahí, ¿no? Sí. Sí, y justamente creo que también que el hecho de que coincida la elección mexicana en el año con la elección estadounidense va a poner que el tema de la migración sea fundamental en ambas agendas, en ambos países. Incluso antes del proceso electoral se va a ver como este tipo de cambios. Obviamente Biden quiere la reelección, entonces va a tener que poner cierto tipo de medidas para contenerla. Y creo que también va a ser interesante otro tema que posiblemente va a estar en la agenda de las elecciones de Estados Unidos y que va a impactar en México, es el tema del fentanilo, el tema en general del narcotráfico y el crimen organizado. Va a ser un tema fundamental en estas elecciones, en las mexicanas, pero también en las estadounidenses. Y obviamente el gobierno mexicano, ya sea el de López Obrador hasta que termine su mandato o el de Claudia Sheinbaum o Xochitl Gálvez, tendrán que dar una respuesta y actuar en consecuencia. Entonces va a ser interesante también esta coincidencia. Claro, sobre todo que estamos viendo que el consumo voluntario o incluso involuntario del fentanilo y de otras sustancias también está aumentando en nuestro país. Entonces, vamos a ver cómo en la medida en que siguen ignorando, haciendo como si no existiera el problema, este problema de salud que se está haciendo cada vez más grande, pues nos puede traer también problemas de seguridad, ¿no? Pues sí, digo, especialmente no se va a atacar el problema siempre que sigamos con la retórica de que en México no se hace fentanilo, ¿no? ¿De qué estás hablando? Y no se consume y tampoco se consume. Bueno, como tú decías, se consume involuntariamente. Justamente hubo un reporte hace unas semanas de cómo casi la mitad de la cocaína que se consumió en un festival de música aquí en México tenía presencia de fentanilo. O sea, ya no es ni siquiera gente consumiendo fentanilo voluntariamente, porque una cosa es esto y otra cosa es lo otro, ¿no? O sea, una cosa altamente peligrosa y la otra probablemente te mate. Entonces, pues sí, vamos a seguir con esa crisis que va de la mano con la crisis de salud mental. Entonces, no sé, siento que en general lo que estamos discutiendo nos da un panorama lamentablemente negativo de cómo nos estamos... complicado, vamos a decir complicado, mejor es más positivo de este arranque, ¿no? Del 2024. Sí, la verdad es que empezamos el año en un mundo muy complejo y por eso sí me gustaría ahora hablar un poco más de todo lo que está pasando a nivel internacional, porque, bueno, en México tenemos elecciones, pero no nada más en México, creo que son más de 70 los países que van a estar celebrando elecciones, cambiando sus líderes de gobierno en todo el mundo y, bueno, pues obviamente para esto tenemos que hablar de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Sí, bueno, en general, primero abordando un poquito el tema de las
casi 70 elecciones que se llevan a cabo en el mundo. Creo que justo el CIDOB lo decía, este 2024 va a ser un año de urnas y de conflictos armados. Entonces creo que eso va a guiar la agenda, lamentablemente. Y cómo se desarrollen estos conflictos armados pues va a depender de quiénes ganen en las urnas, ¿no? También hablaba de un desgaste de la democracia, ¿no? No necesariamente que hayan elecciones democráticas significa que se está construyendo democracia, y eso podríamos aterrizarlo perfectamente al caso de Estados Unidos, ¿no? Que se está considerando a Donald Trump como el candidato favorito para el Partido Republicano, a pesar de que está en un serio conflicto con la ley. Entonces creo que va a ser interesante ver primero cómo se consolida en el martes famoso en donde se eligen a los candidatos republicanos, cómo se consolida si efectivamente va a llegar Donald Trump o va a ser DeSantis o va a ser quién va a ser por parte del Partido Republicano. Y por otro lado, ver cómo gana legitimidad Biden, porque su legitimidad ha ido en decadencia. Pues justo es lo que les traigo aquí, este artículo que resume prácticamente lo que está pasando ahí en Estados Unidos. Y bueno, este artículo justamente habla de cómo la Suprema Corte está enfrentando presiones para decidir si va a estar Trump o no en la boleta presidencial, que me parece algo que va a ser histórico, lo que sea que determine la Corte, porque por un lado tienen, pues claro, la participación que para mí sí fue muy clara de Trump en lo que pasó en el asalto al Capitolio en 2021, ¿no? Y por otro lado tienen esto de que, bueno, la Suprema Corte va a decidir y no las personas si Trump regresa a la presidencia o no. ¿Cómo lo ves, Sofía? Bueno, la Suprema Corte va a decidir si puede o no estar en las boletas de 2 estados en particular, que ya le dijeron, tú no puedes estar por tu relación con el 6 de enero, ¿no? Y también hay que recordar que la Suprema Corte de Estados Unidos tiene en gran parte a republicanos. Entonces, no es una cuestión en la que sea, o podamos deducir que lo van a descartar y ya. Yo genuinamente pienso que así como hay presiones de que lo saquen, hay muchísimas presiones de que lo dejen ahí, porque realmente es el único candidato republicano fuerte. O sea, tenemos a DeSantis, que honestamente es un chiste, y tenemos a Nikki Haley, un perfil más serio, ¿no? Ex representante de Estados Unidos en la ONU, pero es mujer, ¿no? Y a los republicanos como que eso no les late mucho. Entonces, no jalaría suficiente. Es una mujer de ascendencia india. Entonces, sería un perfil muy complicado para este partido ultraconservador, y por eso hay muchísimas presiones de que en efecto no saquen a Trump. Entonces, teniendo a una Suprema Corte dividida, la verdad yo veo muy difícil que no esté en las boletas, y una vez que esté en las boletas, una vez que es el candidato republicano, yo sí creo que hay una gran posibilidad de que gane, especialmente porque no solamente va a tener el respaldo de los conservadores, sino porque también va a tener el respaldo de este voto de gente enojada, incluso gente que se autodenominaría progre, digamos, por lo que está pasando en Medio Oriente. Sí. Porque dicen, ¿qué onda con tu doble discurso? En el que muchos derechos humanos y mucho tal y cual, pero ¿qué está pasando allá? Y por lo tanto, no voy a votar por ti, nada más voy a votar por él por enojo. Sí, que la mayoría de los estadounidenses no están de acuerdo con cómo Biden está manejando este conflicto, y bueno, ya se suma al conflicto en Ucrania. Y creo que también es interesante porque no solamente por la parte de Trump, de sí o no, sino como el papel del Poder Judicial va a determinar, por ejemplo, si lo quitan de ahí, y bueno, le estaría quitando la oportunidad a las mismas personas de decidir si la participación de Trump en el asalto al Capitolio definiría si puede o no regresar a la presidencia, ¿no? Porque pues quitarlo de la boleta es quitarle el poder de decisión a las personas, y bueno, ahí es cuando se vuelve un poco más tricky, ¿no? Sí, creo que justo ese es el tema con la Suprema Corte, ¿no? Siempre ha sido igual lo que dice AMLO de la Suprema Corte de aquí, aboga como a este sentido de qué legitimidad tienen sus decisiones si en realidad no son elegidos por el pueblo, pero personalmente creo que hay que reconocer que juega un papel importante en los checks and balances y en el balance de poder de una democracia. Y de hecho que es algo que también se está revisando aquí y en muchas otras democracias, ¿no? Y creo que justamente eso es parte de cómo se está construyendo este proceso de erosiones democráticas en distintos países, acerca del papel del Poder Judicial, ¿no? Como esta visión, por un lado, sí, de protector de la Constitución, pero también en los discursos políticos como un enemigo del pueblo, como alguien que no tiene legitimidad o no representa los intereses del pueblo. Entonces creo que en general es el caso de Estados Unidos, es el caso de México, pero de otros países que están viviendo procesos de erosión democrática o de transformaciones de sus democracias, donde el Poder Judicial de pronto está jugando un papel muy interesante, y creo que en el caso estadounidense es claro, en el caso mexicano también tendremos que ver cómo las candidatas y el candidato
tratan este tema y sí va a ser muy interesante en general y ver a otras latitudes qué ocurre con sus Sí, con siento sus que de cortes plano estamos constitucionales. empezando el año preguntándonos otra vez qué es realmente la democracia. Sí. Porque estamos viendo nuestros modelos ideales prácticamente fracasar, ¿sí? Y entonces, ¿qué es realmente democrático? ¿Qué no? Otra vez estamos preguntándonos estas cosas que, bueno, pues hace 20 años quizás parecía que ya no íbamos a volver a regresar, ¿no? Muy interesante se viene este año y claro que aquí en Sin Filtro vamos a estarle dando seguimiento a todo lo que vaya pasando. Pero bueno, yo estoy muy emocionada, no sé ustedes. También. Bueno, hay que hablar de los propósitos de Año Nuevo porque como cada año, cuando empiezan los primeros días del año, la gente pone en marcha estos propósitos que preparó en los últimos días del año anterior y muchas veces, o la mayoría de las veces, se trata de propósitos que vienen desde pues, un lugar feo, ¿no? O sea, de un rechazo hacia nosotros mismos. Por un lado, claro, de que querer mejorar, pero la idea que tenemos de mejorar no necesariamente es la más sana, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Te doy la palabra, Mara. No, pues es que justo ayer, creo que justo Enema subió un reel que vi que decía que era el propósito más común y también el que se deja más rápido. Y creo que ambas cosas tienen mucho sentido. Claro que es el más común porque todos los días se nos está insistiendo que tenemos que bajar de peso, que tenemos que adelgazar, que tenemos que ser de cierta forma y sobre todo en estos meses que está tan centralizado que volteas a todos lados y el gimnasio, el remedio, la pastilla, la dieta nueva. Entonces, por supuesto que va a ser el propósito más grande y por supuesto que también va a ser el que más se deja porque no es sostenible, porque es meterte a dietas, porque es entrar en esta tan llamada disciplina o fuerza de voluntad que no. Y pues claro que tiene todo el sentido que es el que más se deje porque entras en un nivel de vida súper restrictivo y nada sostenible y que solamente te termina dañando. Entonces claramente tu cuerpo va a querer salirse de ahí lo más rápido que pueda. Entonces creo que tiene mucho sentido eso que decían en el reel. Sí, y creo que, o sea, regresando un poco a lo que decía al empezar, a veces, claro que puedes decir que tus propósitos son hacer más ejercicio, cuidarte más, quizás que quieres comer ciertos alimentos más o lo que sea, pero ¿de dónde está viniendo esta idea, no? O sea, si está viniendo desde, ay, me gustaría tener más energía, me gustaría estar más sana o lo que sea, para personas que, por ejemplo, no tienen tiempo y comen mucho fuera y que dicen, ok, bueno, este año voy a cocinar más. No, o sea, viene de una parte que está más usada por el marketing de decir, estás mal porque haces esto y esto y esto y te ves mal y entonces te tienes que ver bien y yo te voy a vender la solución, ¿no? Exacto, y aparte también tuvimos en cuenta que el año empezó en lunes. ¿Y Así qué es. pasa cada lunes? Siempre te dicen, ay, es lunes, ya voy a empezar la dieta, es una nueva semana, ahora sí me voy a poner en orden con mi persona y voy a poner en orden mis alimentos, lo que sea que eso signifique tener el orden de los alimentos. Y entonces empieza, principalmente este año empezó muy fuerte, promociones de gimnasios y promociones de dietas. Estoy impactada con mis redes sociales, sin seguir a esas cuentas, sin seguir a esas empresas, esas marcas, me saltaba el reel como de inscríbete y métete. Y yo, ¡que no! Y no tanto porque no quiera ni nada, pero es porque... Pero sí es porque no quiero. Pero sí es porque no quiero. ¿De qué no quiero? Pero sí es porque no quiero. Una, porque ese espacio está muy tóxico. Y dos, porque obviamente el marketing que te ponen es, ahora sí cúmplelo. Ahora sí El cuerpo hazlo. de verano Ve por se ese hace cuerpo. 2000 de enero. Ve por eso. Y aparte... Tomemos en cuenta que lamentablemente estamos en un mundo que sigue relacionando el buen comer, el comer, punto, como algo negativo o como algo que te va a detonar el tener un cuerpo feo, el tener un cuerpo gordo, con la detonación negativa a esto que le ponen. Entonces, creo que ahí también empieza esta relación de que en enero empiece a bajar de peso, empiecen las dietas, empiece el ejercicio, porque venimos de tener alimentos abundantes la mayoría del tiempo, ciertas personas, y relacionan eso, como de, ya comiste mucho, métete. O sea, ponte a hacer ciertas restricciones en enero. Vuelvo a recalcar, el año empezó el lunes, entonces también era como de triple restricción, ¿no? Y empieza esta presión. Sí recibí también varios mensajes de, es que empieza el lunes, sí siento una presión por mi familia, por compañeros, de
que tengo que hacer la De dieta. que Y día aparte uno está es insistente. día Ajá, uno en de todo. que es el día uno Y además en todo. es Y es igual, el o día uno en sea, el propósito. si no es como el 8, ahora sí es el verdadero lunes, ¿no? El verdadero, o sea, el Exactamente. verdadero primero. Y Exacto. algo que dijiste como la palabra clave en el mejor, ¿no? O sea, quiero ser mejor este año y cuáles son los conceptos que tenemos asociado a lo mejor. A mí, y desde hace tiempo, como que con Mara hemos platicado esta parte que nos gusta y hemos retomado afortunadamente el ejercicio como desde la movilidad y desde el que nos gusta. Y los gimnasios, y siempre está esto de que están vacíos a finales de año, ¿no? Y están repletos a inicios de año. Y yo justo ponía como, es que la única cosa por la cual están vacíos y de un mes a otro se llenan es por la presión social. O sea, si realmente fuera por salud, eso no sería una constante. O sea, los veríamos, o sea, sería algo que fluctuaría porque pues, normalmente, más bien estaría como la gente yendo, hay gente que deja ir por unas cosas, gente que deja ir por otra, gente que va, pero no habría este cambio. O sea, de verdad, la única relación es la presión social. Porque pues si no, tendríamos estas mismas promociones en diciembre, en octubre, en noviembre. Si fuera por salud, sería como, nos interesa que toda la gente haga ejercicio, entonces promociones todo el año, ¿no? Y es claro que no, o sea, es colgarnos como de todo esto. Y creo que también incluyendo como la parte de la dieta, de la alimentación, la parte del ejercicio, es asociados solamente como a esta parte de mejorar, ¿no? O sea, como por qué no hay otras cosas alrededor de mejorar y que están planteadas muchas veces en términos tan abstractos que no podemos tampoco acercarnos a ellas y eso lo único que genera es una frustración interna. Porque aparte, justo Dav decía como son ambientes muy tóxicos y claro, el otro día yo andaba ahí grabando en la cadena a la que voy de gimnasios y todo es como tú y si estás aquí es porque eres mejor y más bueno y más valiente y resistente y órale y es como no, pues claro, o sea, yo sí quiero ser esa persona, ¿no? Pero pues es curioso que sea como a través de ese lenguaje que te motiven porque nadie va a decir, ¿quieres ser tu peor versión? Ven al gimnasio. No, pues bye. O sea, entonces, como que sí es muy interesante también cómo abordar esta parte de la mejora a través de la alimentación, a través del ejercicio y no tanto a través de otras cosas. Claro, y regresando, sí, justo, Mara, y preguntarte también de esto que dicen de cómo ustedes han vuelto a resignificar el tema del ejercicio, porque nadie está diciendo que no hagas ejercicio nunca, no, al contrario, tiene que ver con la intención, ¿no? Sí, es que justo es una parte que se confunde tremendamente. De las cosas que más nos llegan de odio es que eso que están diciendo, que no hay que hacer ejercicio, que hay que comer mal. O sea, literalmente nadie está diciendo eso, nadie lo ha dicho jamás, ¿no? Entonces, justo estaba pensando en esto que decía Eli de los gimnasios, pero sobre cómo se le da esta presión, como si el gimnasio fuera la única forma de hacer ejercicio. Y se le da una presión de que es que tienes que ir al gimnasio. Es que tienes que ir al gimnasio. Yo odio el gimnasio, ¿no? A Eli le encanta, yo lo odio, no sé, tú no sé. Pero yo lo odio. Yo también lo odio. No me gusta. Entonces, muchos años yo intenté ir al gimnasio todos enero y yo me la pasaba terrible, ¿no? Y entonces ahí voy al gimnasio desde otro lado, ¿no? Desde esta parte de pues modificar mi cuerpo porque no me gusta cómo me veo, obviamente basado en los estándares sociales que me están diciendo que mi cuerpo está mal, que mi cuerpo lo tengo que corregir, que es un problema que tengo que resolver. Cuando no, o sea, de verdad que si te quieres mover, hay tantas formas de movilidad, de verdad, que el gimnasio no es la única forma, pero es la que está como más, o sea, como que reinada y que si no vas al gimnasio, entonces ya valiste y ya, sea que lo que sea que hagas, no, o al gimnasio o algún ejercicio de alto impacto. Que si no haces eso, entonces no te cuidas o no es válido, ¿no? Cuando hay tantas formas de moverte, o sea, de bailar, ¿no? O sea, sacar a pasear a tu perro, hacer yoga, caminar al súper en lugar de ir en coche. Hay muchas formas de moverte que no significan hacer un ejercicio de alto impacto que sientas así como todo el cardio y todo el todo. Y también es una parte por la que obviamente las personas no lo dejan, no hacen ejercicio, porque ¿cómo voy a hacer un ejercicio que odio, que me hace sentir tan mal conmigo, ¿no? Aparte, justo eso, o sea, a mí me pasó toda la vida, o sea, desde chiquitita era, haz este ejercicio porque en este quemas más, ¿no? O sea, no puedes, o sea, era como, Siempre no vayas cambia, tanto al gimnasio ¿no? De moda. porque, Sí. incluso, ¿no? Como, no, natación no, porque se te ensancha la espalda, o sea, como todas estas cosas que es como alrededor de, es como, bueno, si quiero nadar, no tampoco porque te vas a Te parar quedas de cierta plana, forma, ¿no? exacto. Sí. Ya sé Natación, gimnasio se no, supone. porque voy a subir más de peso porque es músculo y lo que yo necesito es quemar. Entonces, te generas esta desconexión con lo que realmente quieres y te gusta, porque nunca tienes este reflejo de, bueno, lo hago porque es lo que quiero, sino es por lo que me están diciendo. Y todo a veces también es en función de bajar de peso, ¿no? Es como, justo como, a ti te queda mejor porque tienes que bajar y incluso si solo haces músculo, primero tienes que hacer cardio o después porque no sé qué. Y entonces como que se vuelve
alrededor voces que no te permiten escucharte a ti, qué es lo que tú quieres, qué es lo que a ti te gusta y con base en eso ponerte como metas asequibles de acuerdo a tu ritmo de vida también. Y eso por la parte del ejercicio, pero la parte de la alimentación es lo mismo. Siempre hay la nueva dieta, que si la keto, Siempre. que si el ayuno intermitente, siempre hay algo nuevo y tiene mucho que ver con lo mismo, tanto el ejercicio como la dieta, porque te lo están vendiendo como la solución ahora sí, ¿no? Y volvamos al punto en que se vuelve algo muy de marketing. Y el marketing, ¿qué es? Capitalismo. Entonces los propósitos año con año y conforme va creciendo este mundo digital, donde vamos viendo a nuestros creadores de contenido favorito, a la chica que admiras que de repente empieza a ponerse propósitos con el cuerpo, porque también hay que aceptar que... Y te cobran hasta para... Exactamente. Es que sí. Y hay que aceptar que como creadores de contenido tenemos una alta responsabilidad de qué mensaje estamos lanzando y tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo y también desde qué privilegio estamos paradas en dar ese mensaje. Y el marketing lo que hace es 100% ser completamente capitalista en el sentido de, sí, no me importa que si vas a estar bien o no, a mí lo que me importa es que hagas la dieta de moda, que gastes en la dieta de moda, que gastes en el gimnasio de moda. Oye, pero me quiero mover en mi casa porque tengo unas pesas y me gusta. No me funcionas así. Yo siempre tienes que comprar esta Exactamente, pero necesito que pesas. te suscribas a este canal, que pagues tal librito del Y reto de dirigido los muy como- 21 días. Exacto, como súper dirigido a mujeres aparte, ¿no? Exactamente, porque a quienes normalmente somos las más oprimidas, las mujeres, y de ahí nos vamos a otras aristas de otros grupos vulnerabilizados, ¿no? Pero viene también esta parte de los propósitos de Año Nuevo, tanto es marketing, son tan llenos de capitalismo que te ponen rápido. Es de reto de 21 días. No, pero yo quiero estarlo haciendo diario conforme me vaya gustando. No, tiene que ser 21 días. Si no lo haces en 21 Si no, ya no perdiste hiciste la vida. Ya perdiste. No, y si te pierdes uno, Ya exactamente, fracasaste. y con todo este auge de redes sociales, te empiezan a vender con discursos que están de moda en las redes sociales. Amor propio, body positive, quiérete, esto, el otro, pero empiezan a desvirtualizar esos mensajes, a desvirtualizar esos objetivos que a veces uno sí le gusta hacerlo por individualismo y está padre, pero se empieza a negar de eso de ámate, inscríbete a este gimnasio con el reto de 14 días y tú así de híjole, no creo amarme ni en 14 días y tener el dinero. Dirigir esta conversación un poco a lo que sí hay que hacer y para eso me traje una publicación que hizo Daf en su cuenta de La Cuerpa y habla un poco sobre cómo, bueno, te lo voy a pasar a ti para que tú nos leas y nos digas qué significa. Bueno, pues yo tengo aquí en mis manos. Puse principalmente que un año nuevo no significa un cuerpo nuevo, porque siempre nos venden esa parte, ¿no? Entonces, creo que es muy importante recalcar y lanzar ese mensaje de que por ser un nuevo año o un nuevo momento en tu vida, no tienes por qué cambiar tu cuerpo, ni tampoco tienes que empezar la nueva dieta, porque ya sabemos que la cultura de dieta es bastante tóxica. Y hay algo que me gusta mucho recalcar y que siempre lo voy a estar recalcando, no importa cuántas veces me digan que no, adelgazar no es un glow up. no. Y el tener esa parte de un cambio físico, sea un glow up, está lanzando también otra vez un mensaje totalmente que hace mucho daño y que puede generar como que ciertas ideas malas o de neutro a malo en generaciones, ya sean nuestras, generaciones más arriba o incluso generaciones más abajo, que son quienes más nos consumen hoy en día. Entonces, si yo llego y te digo, ay, es el glow up de tu vida que hayas bajado de peso, sin ni siquiera saber en qué consecuencias bajó de peso. ¿O por qué bajó de peso? ¿Por qué lo hizo? Porque estaba enferma. Porque, Exactamente. ¿Por qué tengo que darte que un según yo cumplido de glow up respecto a tu físico? No sea el que sea, sea que fue fortaleciste y decirte, ay, tu glow up es que te veo más fuerte y es como, chale, ni siquiera sabes por qué lo hice, ¿no? Sí, no, y siendo peligrosísimo sabiendo que el 95% de las personas que hacen dieta regresan a su peso normal y 2/3 aumentan. O sea, qué peligroso que te digan, es tu glow up. ¿Qué pasa cuando regrese? ¿Qué pasa si subo más? Y le puedes generar a la gente muchos TCAs Claro. y otras variantes, ¿no? Algo que quería agregar de eso es que
siempre, justo que digan que es un glow up o que es algo que es una mejor versión, quiere decir que no eres suficiente con lo que ya estás. Exactamente. Que esa es como la herida capitalista, ¿no? O Y sea, que no no eres importa qué esté suficiente, pasando necesitas adentro. más y tienes que consumirlo de una u otra manera, con dinero o sin dinero, ¿no? Pero justo eso, o sea, no importa lo que ya eres, tienes que a fuerzas tener cosas para ser mejor o hacer más o tener más o lo Siempre que sea. es el más. Exacto, porque no, y esa es una medida de insuficiencia que hace que elijamos desde la falta. Entonces, nunca los propósitos vienen desde la plenitud, desde ya soy mi mejor versión y ahora quiero lograr, o sea, no son hacia lo horizontal, ¿sabes? Crecer, sino es como hacia lo vertical, ¿no? No importa qué tan delgada sea esa torre y que se caiga constantemente, no es como voy a ampliar más cosas de mi vida, sino voy a mejorar. O sea, todo el tiempo es mejorar porque lo que soy no es suficiente. Y entonces, por eso la mayoría de los propósitos fracasan, porque no nos elegimos desde esa plenitud, sino que siempre se eligen desde la falta. Exactamente, Así es. y justo ya para cerrar esta parte de la publicación, aquí menciono que en efecto te pongas propósitos que te funcionen. O no te pongas propósitos, no pasa nada, ¿no? No tienes que tener las 12 uvas marcadas, Claro. ni los 12 propósitos de mes con mes, de enero esto, febrero esto, porque justo sumando a lo que dice Eli, es esta parte de que también los propósitos son consumismo. Entonces, cuando te pones una meta consumista, pero tu realidad no permite o ni siquiera necesitas hacer ese consumismo, ya por eso no se cumplen. O ¿Qué es- pasa? Eres un fracaso. Si no lo logras. Exactamente, y siempre está ese más, el más, el más, sin ver la parte que decía Eli de plenitud. Entonces lo que aquí agregaba era como, no te presiones en ponerte propósitos, no pasa nada si no te pones propósitos, pero sí hazlo a tu ritmo. O sea, ve a tu ritmo y haz lo que a ti te gusta y no lo que te daña o lo que no te funciona. Entonces creo que es muy importante poner eso en la parte de los propósitos de Año Nuevo. De hecho, ya hasta decir la frase propósitos de Año Nuevo ya hasta te retumba, ya es como cuando te dicen dieta. No, o sea, es como Mufasa. Dieta. Y entonces te dicen propósitos de Año Nuevo y ya te empieza a temblar el ojo como de, no, pues yo solo quiero sobrevivir el año, no, nada más quiero estar bien. Sí, o si te Quiero estar sirve, tranquila. si eres una de las personas que dicen, ok, a mí sí me sirve tener los propósitos, ten tus propósitos, ten los que necesites tener, pero hazlo desde una parte que no sea al odio a tu cuerpo y a lo que eres en este Exactamente, momento, y sino que no- a, justo, por ejemplo, puedes decir, quiero ser más saludable y entonces voy a cambiar 1 o 2 hábitos que sé que me están haciendo daño, pero también considerando la salud mental, o sea, no nada más cómo me veo y Exacto. cómo me ven los demás, ¿no? Que es todavía peor. Y justo diste en el punto, no nos fijamos en la parte de salud mental. Algo que pasa también como en estos reinicios es que se olvida o se borra toda la parte anterior, ¿no? Como ahora sí voy a empezar desde cero y es como, carnal, llevas 30, 20, los años que sea hacia atrás. O sea, para empezar, o sea, como la primera pregunta que yo me haría es, si nadie me viera y si no tuviera que complacer a nadie, ¿qué propósito sí tendría, no? Exacto. O sea, esa es como la primera. Y la segunda sería como, voy a revisar todo el año pasado, o sea, qué sí me gustó, qué no me gustó, en qué fallé, incluso revisar qué ejercicios hice y no me gustaron, qué ejercicios hice y me gustaron, o sea, cuál fue mi técnica, incluso en la alimentación, probé esto, no me gustaba, lo que sea, pero solo así valoro y puedo valorar amistades también, relaciones familiares, en el trabajo, y entonces al hacer toda esa revisión y nos podemos ir 1 año, 2 años, más años, y ya puedes entonces ahora sí poner un piso parejo de, bueno, esto es una continuación. O sea, si es un año nuevo, hay esta frase, ¿no? De año nuevo, vida nueva, y en realidad yo justo ahorita estamos armando un taller que es año nuevo, vida mía. O sea, porque no es iniciar desde cero cada que suenan las campanadas, o sea, es más bien una continuidad y qué vas a hacer con todo eso que has ido construyendo hasta Aparte ahora. como si el año siempre hubiera sido un fracaso, ¿no? De que Ajá, año es como, exacto. bye, New que Year, se New quede. Me. Ajá. Que, o sea, no sirvió lo que Sí, pasó. y es como si lo te hice resetearan. mal. Ajá, Y- exacto. y Es otra se borró. oportunidad para ser ahora sí una buena persona y una persona para los hombres súper musculosa y para las mujeres flaquísima, que otra vez se está poniendo cada vez más de moda, otra vez como en los 2000 estar flaquísima y nos da el super PTSD de esas, de cómo estábamos en secundaria y nos bombardeaban con esta, literal estaba de moda la anorexia, o sea, es muy alarmante, ¿no? Mara, ¿tú cuáles son tus propósitos o decidiste abandonarlos de plano? Propósitos sí he tenido, pero justamente, o sea, procuré propósitos que para mí fueran como desde cosas, justamente lo que dice él, y que me gustó mío del año pasado, desde cosas que me llenen y no que me restrinjan.
Como propósitos tengo pues aprender nuevas cosas, ¿no? Tomar nuevos cursos. Justo ahorita que estoy haciendo ejercicio, bueno, me llegué a poner como un propósito de quiero aprender este truco en la cuerda, ¿no? Cosas así que estoy aprendiendo. Pero también hacerlo, mis propósitos, hacerlo desde un lugar de, bueno, esto quiero hacer, pero voy tranquilo y si no, no pasa nada, ¿no? O sea, no soy un fracaso y no soy nada de eso. Y también saber que el hecho de que me haya puesto un propósito en Año Nuevo, no significa que a mi Mara de febrero le vaya a seguir queriendo ese propósito o que mi Mara de febrero va a querer otro propósito, ¿no? Entonces, eso también, saber que yo no estoy como agarrada o aferrada o no estoy ligada o encadenada a lo que sea que haya dicho en Año Nuevo, ¿no? Pues eso. ¿Y tú? ¿Qué propósitos? Bueno, ya hablamos un poco de publicación, pero tú a nivel personal, ¿reflexionaste algunos propósitos o decidiste dejarlos totalmente atrás? Decidí dejarlos. O sea, la verdad, yo sí llevaba una relación tóxica con los propósitos de Año Nuevo y era un aferramiento de quiero tener este propósito y al ver que en cierto plazo no se cumplía, para mí eso era como de, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué estoy fallando? ¿Por qué estoy fracasando? Así me frustraba. Entonces, la verdad, renuncié a los propósitos y mejor opté por, sí, o sea, no dejar tampoco ni metas ni sueños atrás, pero ser muy consciente de qué cosas quiero lograr, ya sea en este año o que se junte con el año que viene, o el que viene, o el que viene, o sea, pero sí es como ir más bien con estos logros a largo y corto plazo, porque tener el propósito es como, no. Sí, mucha presión. Sí, eso sí. Y bueno, antes de irnos, Eli, ¿tus propósitos? Pues fueron muy ligados a mi familia, o sea, fue como quiero hacer más cosas con ellos, más, o sea, como que empecé a valorar justo que los propósitos, la mayoría de los propósitos son como internos, ¿no? Hacia ti, o sea, incluso estos que son muy positivos de aprender más o algo así, pero también quise ver como mis relaciones, porque también a través de eso me retroalimento. Entonces fueron como con mi familia, fueron con mis animales también, o sea, fue como de, tengo que pasar al menos 10 minutos y es como, no tanto porque mañana vaya a llorar si no lo hice, pero sí como estas cosas, otras áreas de la vida que también me nutren y que también están ahí esperando a que yo las atienda o están ahí esperando a que yo sea delgada, porque muchas veces así es la vida, ¿no? O sea, como que todo lo en tu vida está esperando a que tú seas delgada o a que tú comas bien o que tú seas constante en el gimnasio. Entonces, como que eso me puse a ver y una frase que pues sí es como algo que me quedó mucho este año es ¿cuántos deseos de cumpleaños, cuántos propósitos, cuántas uvas te has comido deseando ser delgada? O sea, deseando ser otra persona. Entonces dije como, si ya fuera hoy esa otra persona, porque lo sigo teniendo, porque no desaparece, porque son cosas que están constantes, ¿qué más haría, no? O qué está fuera de eso, qué me gustaría ahí encontrar. Entonces fue eso y pues nada, como que comprometerme también más con todo el tratamiento psiquiátrico, que la neurodivergencia y el tratamiento psiquiátrico a veces pelean demasiado porque se te olvida que te lo tienes que tomar para que no se te olvide. Entonces, pero pues sí, justo como que quise explorar otras áreas también. Bien, pues ahí está. No estamos peleadas con los propósitos ni con las personas que quieran ir al gimnasio todos los días, sino, bueno, hazlo desde una parte de cariño y amor a ti mismo real y no desde la violencia de querer, si de por sí ya vivimos en un mundo bastante violento, todavía nosotros mismos ser violentos me parece pues una pérdida de energía y de la vida, que se supone que tiene que ser algo bonito y no una tortura diaria de estarte odiando y exigiéndote cosas que ni siquiera estás haciendo por ti mismo al final, sino por expectativa. La lucha no es contra el individuo, es contra el sistema. Sí, exacto.